Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Hoy estoy súper emocionado de hablarles sobre un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y les genera mucha expectación, el posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya lo saben, el mundo de las telenovelas turcas y en especial, los fans de Erken Cikus, o Pájaro Soñador como la conocemos por acá, no nos cansamos de soñar con un reencuentro entre nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. La química que tenían en la pantalla, la conexión que transmitían era algo mágico. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido adelante con sus proyectos individuales, la esperanza de verlos juntos de nuevo siempre está viva, ¿verdad? Así que en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en este universo de rumores, pistas, expectativas y sueños. Vamos a explorar a fondo la promesa que enciende a los fans, ese encuentro cara a cara que todos anhelamos y que, al parecer, podría estar más cerca de lo que pensamos. Analizaremos con lupa los detalles de lo que sabemos hasta ahora, los indicios que nos han dado, las entrevistas que han concedido, los comentarios en redes sociales y, por supuesto, no faltarán las especulaciones y los deseos de los fans, que son el motor de esta pasión. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque este tema da para mucho. Vamos a desmenuzar cada aspecto, cada rumor, cada señal, cada latido de esperanza sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y antes de que se me olvide, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las novelas turcas, los famosos, los secretos, y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos con esta emocionante aventura. Asterisco asterisco el fenómeno Erken Cikus, un legado que trasciende el tiempo asterisco asterisco. Primero que nada, es crucial que volvamos la vista atrás y hablemos del impacto sin precedentes que tuvo Erken Cikus en su momento. Esta telenovela, que conquistó corazones en todo el mundo, fue mucho más que una simple serie de televisión, fue un auténtico fenómeno cultural. La historia de Sanem Aydin y Candivit, llena de romance, comedia, drama, y ese toque mágico que solo las producciones turcas saben ofrecer, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. ¿Pero qué hizo que Erken Cikus se elevara por encima de otras producciones? La respuesta es multifacética, pero sin duda, la actuación de Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente clave, el catalizador de su éxito. Su conexión en pantalla era palpable, genuina, creíble. Se notaba que entre ellos había algo especial, una química que trascendía la mera interpretación y que conectaba directamente con el público. Era una energía, una complicidad, que se transmitía a través de la pantalla y que hacía que los espectadores se sintieran cómplices de su historia de amor. La serie nos regaló momentos inolvidables, las miradas cómplices que lo decían todo, los besos apasionados que hacían vibrar nuestros corazones, las peleas y reconciliaciones que nos mantenían en vilo, la química natural en cada escena. Todo era perfecto. Cada uno de estos momentos se grabó a fuego en la memoria de los fans, y hoy en día, siguen siendo recordados y celebrados en redes sociales y en foros de discusión. Era un cuento de hadas moderno con sus desafíos, sus alegrías, sus altibajos, pero con la promesa de un amor verdadero. Y por supuesto, los seguidores soñamos con que esa magia traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Aunque la vida real de Can y Demet no reflejó ese romance de telenovela, la amistad y el cariño que se profesaban fuera de la pantalla también eran evidentes. Se les veía sonriendo, compartiendo momentos en eventos promocionales, y siempre se elogiaban mutuamente en entrevistas. Esto solo alimentaba la admiración de los fans y reforzaba la idea de que, aunque no fueran pareja, mantenían una relación especial y cercana. La serie no solo fue un éxito a nivel de audiencias, sino que también tuvo un impacto cultural significativo. Promovió la cultura turca en el extranjero, impulsó el turismo en Estambul y contribuyó a popularizar la moda y las tendencias turcas en todo el mundo. Asterisco asterisco el despegue profesional, Can Yaman y Demet Özdemir en solitario asterisco asterisco. Después del éxito arrollador de Erken Cikus, tanto Can como Demet tomaron caminos separados, cada uno en búsqueda de nuevos horizontes profesionales y personales. Fue el momento de demostrar su valía por separado y de consolidar sus carreras individuales. Y lo lograron con creces. Asterisco asterisco Can Yaman, el ícono internacional asterisco asterisco. Can Yaman con su carisma arrollador,
su físico espectacular y su innegable talento, se consolidó rápidamente como una estrella internacional. Aprovechando el impulso de Erkenci-Kuş, se embarcó en proyectos en Italia, donde fue recibido con los brazos abiertos. Protagonizó series como Viola come il mare y Sandokan, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y formatos. Su presencia en eventos de moda, en portadas de revistas de renombre y su constante actividad en redes sociales lo han convertido en un ícono de la moda y en uno de los actores más solicitados del momento. Su éxito en Italia no solo le abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, sino que también le permitió conectar con un público diferente y ampliar su base de fans a nivel mundial. Además, Khan ha demostrado ser un actor comprometido con causas sociales, participando en campañas benéficas y utilizando su influencia para promover valores positivos. *** Demet Özdemir, la reina de las telenovelas turcas ***. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras novelas que también fueron muy populares y que la consagraron como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Series como Doğduğun Kaderindir y Anfara demostraron su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Demet no solo ha brillado en la pantalla, sino que también ha incursionado en otros ámbitos como la moda y la publicidad, convirtiéndose en imagen de marcas importantes y consolidando su posición como una figura influyente en la industria del entretenimiento turca. Su estilo, su elegancia y su compromiso con su trabajo la han convertido en un referente para muchas jóvenes actrices. Ambos, Khan y Demet, han sabido aprovechar la plataforma que les brindó Erkenci-Kuş para crecer profesionalmente y construir carreras sólidas y exitosas por separado, demostrando su talento y versatilidad. Han demostrado que no eran solo el producto de una serie exitosa, sino que eran artistas con un potencial ilimitado. *** La nostalgia y el sueño del reencuentro ***. Sin embargo, el recuerdo de Erkenci-Kuş y la magia de Sanem y Khan siempre están presentes en la memoria de los fans. La serie dejó una huella imborrable en sus corazones y en la cultura popular. Y es precisamente ese cariño y esa nostalgia lo que alimenta la esperanza de un reencuentro. Cada vez que hay un rumor, una pista, una foto que los involucre a ambos, el mundo de los fans se enciende y las redes sociales se inundan de mensajes de entusiasmo y expectativa. Es como si la llama de Erkenci-Kuş nunca se hubiera apagado del todo. La historia de Sanem y Khan, con sus altibajos, sus risas y sus lágrimas, se convirtió en algo más que una simple telenovela, se convirtió en un símbolo de esperanza, de amor y de la posibilidad de encontrar la felicidad. Y la idea de volver a ver a esos personajes juntos, con la misma química, la misma magia, es algo que genera una emoción inmensa en los seguidores. ¿Y quién no se emocionaría con la idea de volver a verlos juntos? La simple posibilidad de que vuelvan a compartir set, a intercambiar miradas cómplices, a protagonizar escenas románticas, es suficiente para despertar una ola de entusiasmo en los fans. Es como si se tratara de revivir una parte importante de sus vidas, de volver a experimentar esas emociones que los hicieron vibrar y soñar. ***. Las pistas, se esconde la verdad en las redes sociales, ***. Ahora bien, ¿qué pistas tenemos que sugieren un posible reencuentro? La verdad es que, como mencioné al principio, no hay nada confirmado oficialmente. Ni Khan ni Demet han anunciado ningún proyecto en conjunto. Sin embargo, los rumores y las especulaciones han surgido a partir de ciertos detalles que han llamado la atención de los fans, detalles que analizaremos minuciosamente para desentrañar su posible significado. ***, comentarios y likes cruzados, una señal de interés, ***. Por ejemplo, en redes sociales, hemos visto algunos comentarios y likes cruzados entre ellos. Sabemos que las redes sociales son un termómetro de lo que pasa entre los famosos, y aunque no son una prueba definitiva, sí pueden ser indicativos de una buena relación y un posible interés en algo más. Un like a una foto o un comentario casual, una felicitación de cumpleaños, cada interacción es analizada con lupa por los fans, que buscan pistas sobre la relación entre sus ídolos. Estos pequeños gestos pueden parecer insignificantes, pero en el mundo de los famosos, donde la imagen pública es fundamental, cada interacción en redes sociales tiene un significado y puede despertar expectativas. ***, entrevistas, palabras que alimentan la esperanza ***. También en algunas entrevistas, tanto Khan como Demet han hablado, de manera general, sobre sus proyectos futuros y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. No han descartado la idea,
y han expresado su cariño y respeto mutuo. Estas declaraciones, por supuesto, han alimentado aún más la esperanza de los fans. Si bien no han confirmado nada concreto, el hecho de que no descarten la posibilidad de volver a trabajar juntos es un indicio esperanzador. En sus declaraciones han destacado la buena química que tenían en el set, la admiración mutua y el deseo de volver a colaborar en el futuro. Estas palabras, aunque cautelosas, son suficientes para que los fans sueñen con un reencuentro. *** Coincidencias, casualidad o planificación, ***. Otro detalle que ha llamado la atención es que en algunas ocasiones, se les ha visto en los mismos lugares. Aunque no se han reunido públicamente, el hecho de coincidir en eventos o lugares similares ha generado expectativas y ha alimentado los rumores sobre un posible reencuentro. Estas coincidencias, aunque podrían ser casuales, no dejan de despertar la curiosidad de los fans. ¿Es una simple coincidencia, o hay algo más? ¿Están buscando una oportunidad para reunirse? ¿Están en conversaciones sobre un nuevo proyecto? Estas preguntas son las que mantienen viva la llama de la esperanza. ***, la demanda del público, un factor crucial ***. Pero lo más importante es que la demanda del público es muy alta. Las productoras y los canales de televisión saben que un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir sería un éxito asegurado. La audiencia los adora y la nostalgia por Erkenzikuş es un factor muy importante. La industria del entretenimiento es un negocio y las productoras y los canales de televisión están constantemente buscando proyectos que generen audiencia y rentabilidad. Un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir sería un éxito garantizado, ya que reuniría a los millones de fans que los siguen alrededor del mundo. La demanda del público es un factor clave que podría influir en la decisión de los actores y de las productoras. ***, ¿qué podemos esperar? Un análisis de posibilidades ***. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Es posible que veamos un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que en este momento no lo sabemos con certeza. No hay nada confirmado, pero tampoco podemos descartar la posibilidad. La química entre ellos existe, la demanda del público es alta, y ambos tienen una carrera profesional muy sólida. Todo esto hace que la idea de un reencuentro sea muy atractiva y viable. ***, posibles escenarios ***. Una nueva telenovela ***. Esta es la opción más probable y la que más desean los fans. Una nueva historia de amor, llena de romance, comedia y drama, que nos haga vibrar como lo hizo Erkenzikuş. Una película un formato más corto, pero igualmente atractivo. Podría ser una comedia romántica, un drama o incluso una película de acción, dependiendo de los intereses de los actores. Un proyecto publicitario un comercial para una marca de renombre, o una campaña publicitaria conjunta, también sería una posibilidad. Esto les permitiría trabajar juntos nuevamente y generar una gran atención mediática. Una aparición especial podrían aparecer juntos en alguna serie o película de forma puntual, como invitados especiales. Un evento benéfico no es descabellado pensar en un evento donde ambos compartan, ya sea en un concierto o gala benéfica. Lo que sí es seguro es que los fans estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que nos revele algo más sobre esta posible reunión. Cada rumor, cada declaración, cada interacción en redes sociales será analizada con lupa, y la esperanza de verlos juntos de nuevo seguirá viva. Las expectativas de los fans, ¿qué desean ver? ¿Y qué es lo que los fans esperan de este posible reencuentro? Las expectativas son altas y los deseos de los fans son muy claros. Una nueva historia de amor Lo primero y más importante es verlos juntos en la pantalla de nuevo, protagonizando una nueva historia de amor, llena de romance, emoción y momentos inolvidables. Que los personajes tengan una química similar a la que vimos entre Sanem y Can, con miradas cómplices y una conexión palpable. Un romance con el sello Erkenzikuş Una historia de amor que retome el espíritu de Erkenzikuş, con su toque de comedia, drama y esa magia especial que conquistó a los fans.
Asterisco 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 la felicidad de Khan y Demet asterisco asterisco los fans desean que ambos se sientan cómodos y realizados en sus nuevos proyectos, que disfruten de su trabajo y que se diviertan en el proceso. Asterisco 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 mantener la amistad y el cariño asterisco asterisco desean que la amistad y el cariño que se tienen se mantengan, y que puedan compartir momentos juntos tanto en la pantalla como fuera de ella. Asterisco 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 un nuevo éxito asterisco asterisco esperan que el reencuentro sea un éxito, que la serie o película sea un gran éxito de audiencia y que les brinde nuevas oportunidades profesionales. En resumen, la promesa de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que enciende a los fans. La magia de Erkenci sigue presente y la esperanza de volver a ver a esta pareja en la pantalla es muy fuerte. Aunque no hay nada confirmado, los rumores, las pistas y la demanda del público hacen que esta posibilidad sea más que un simple sueño. Asterisco asterisco conclusión, un futuro abierto a la esperanza asterisco asterisco. Así que mantengámonos atentos a las noticias, a las redes sociales y a cualquier información que pueda surgir. Estemos preparados para analizar cada detalle, para especular y para soñar. Quién sabe, quizás muy pronto tengamos la alegría de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. La historia de Sanem y Khan en Erkenci nos enseñó que el amor y la felicidad son posibles, y que la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más difíciles. Y es esa misma esperanza la que nos impulsa a seguir creyendo en la posibilidad de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta conversación sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como vieron, este tema da para mucho y es muy emocionante ver las expectativas que se generan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que veremos un reencuentro entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva telenovela o proyecto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus ideas, sus deseos y todas las expectativas que tienen sobre este tema. Quiero saberlo todo. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y en este caso la esperanza es lo que nos mantiene unidos. Hasta la próxima.